lo que están a punto de escuchar, puede cambiar para siempre la manera en que ven el agua que beben cada día. Existe un lugar en este planeta, tan frío, tan remoto, tan silencioso, que la mayoría de los seres humanos jamás lo verán con sus propios ojos. Un lugar donde el viento puede alcanzar velocidades de más de 300 kilómetros por hora, donde la temperatura baja tanto que el aire mismo parece querer congelar hasta los pensamientos. Un lugar que no pertenece a ningún país. Un lugar que no tiene dueño. Un lugar que, sin embargo, todos necesitamos para sobrevivir. Estamos hablando de la Antártida. Y hoy, les vamos a contar algo que muy pocos entienden en toda su magnitud. Ese continente helado que parece tan lejano, tan ajeno a nuestra vida cotidiana, esconde en su interior algo que vale más que todo el oro del mundo. Algo que usted usa todos los días. Algo que sus hijos necesitan. Algo que sus nietos van a necesitar todavía más. El 70% del agua dulce de todo el planeta Tierra está atrapada en la Antártida. ¿Lo escucharon bien? 7 de cada 10 gotas de agua dulce que existen en todo el mundo están ahí, congeladas, dormidas, esperando. Y eso, amigos y amigas, no es una exageración, no es una teoría, no es el cuento de nadie. Es un hecho científico confirmado, estudiado durante décadas por los investigadores más serios del mundo. Pero hay algo más, y esto es lo que nos trajo aquí hoy a contarles. Porque esa enorme reserva de agua, ese tesoro congelado que guarda la Antártida, está en peligro. Y el peligro no es lejano. No es algo que pasará en cientos de años. Es algo que ya está pasando. Ahora mismo, mientras usted ve este video. En este video vamos a contarles todo. Desde el principio. Desde cómo fue que la humanidad descubrió que la Antártida guardaba esta riqueza tan enorme. Cómo los científicos fueron entendiendo poco a poco lo que significaba ese continente de hielo. ¿Qué ha pasado en los últimos años? ¿Y qué podría pasar si no hacemos algo al respecto? Quédense con nosotros, porque lo que van a escuchar hoy merece toda su atención. Antes de continuar, permítame hacerles una pregunta sencilla. Una pregunta que parece fácil, pero que muy pocos pueden responder correctamente. ¿De dónde viene el agua que usted bebe? Quizás digan, del grifo, del pozo, del río, del lago cercano. Y sí, tienen razón. Eso es de donde viene físicamente. Pero si vamos más atrás, si preguntamos de dónde viene el agua dulce que existe en nuestro planeta, la respuesta cambia todo. El agua salada cubre el 97% de los océanos del mundo. Ese agua no podemos beberla. No sirve para regar los campos. No sirve para los animales. Es agua, pero no es el agua que necesitamos para vivir. Solo el 3% del agua del planeta es agua dulce. 3%. Nada más. Y de ese pequeño 3%, casi todo, el 70% de ese total, está en la Antártida. Piénsenlo así. Si el agua dulce del mundo fuera una jarra de 1 litro, apenas 30 mililitros serían accesibles para todos los seres humanos del planeta. El resto está en el hielo. Ahora sí entienden por qué esto es tan importante, ¿verdad? Eso es exactamente lo que queremos que comprendan hoy. Y para entenderlo bien, tenemos que empezar desde el principio. Para entender qué es la Antártida y por qué guarda tanto del agua del mundo, hay que viajar en el tiempo. Hay que regresar a una época en que los mapas del mundo tenían espacios en blanco, zonas desconocidas, territorios que nadie había pisado jamás. ¿Cuándo se supo que existía la Antártida? Durante siglos, los grandes exploradores y navegantes europeos intuyeron que debía existir un gran continente en el sur del mundo. Los griegos de la antigüedad, más de 2000 años atrás, ya especulaban con la idea de que debía haber una gran masa de tierra en el sur para equilibrar el peso de los continentes del norte. A ese lugar hipotético lo llamaron Terra Australis Incognita, que en latín significa la tierra desconocida del sur. Pero era solo eso, una suposición, una idea filosófica. Nadie lo había visto, nadie lo había tocado. Fue hasta el siglo XVIII cuando los exploradores comenzaron a acercarse a esas aguas heladas del sur del planeta. El navegante inglés James Cook, uno de los más famosos de la historia, fue el primero en cruzar el Círculo Polar Antártico a finales del siglo XVIII, alrededor del año 1773. Cook encontró hielo, mucho hielo, icebergs enormes flotando en el mar.
pero no encontró tierra firme. Se regresó convencido de que si había tierra allá, sería imposible de llegar. Tuvieron que pasar casi 50 años más para que los seres humanos finalmente pusieran los ojos, y luego los pies, sobre ese continente misterioso. Alrededor del año 1820, 3 expediciones distintas de 3 países diferentes reportaron casi al mismo tiempo haber avistado tierra antártica. Una expedición rusa encabezada por Fabian von Bellinghausen, una británica liderada por Edward Bransfield, y una norteamericana comandada por Nathaniel Palmer. Los historiadores todavía debaten a cuál de ellas corresponde el crédito oficial del descubrimiento. Pero lo que sí es seguro es que a partir de ese momento, el continente dejó de ser una fantasía. Y poco después, los primeros seres humanos comenzaron a desembarcar en sus costas. Cazadores de focas, principalmente. Hombres rudos, acostumbrados al frío y al peligro, que veían en esas aguas un negocio. No llegaron como exploradores científicos. Llegaron como lo que eran, personas en busca de recursos. Pero con ellos llegó también el asombro, porque lo que encontraron no era solo hielo. Era un mundo completamente diferente a todo lo que habían conocido. ¿Cuándo se supo que había tanta agua dulce ahí? El conocimiento sobre la Antártida fue creciendo lentamente. Durante el siglo XIX y principios del XX, múltiples expediciones arriesgadas fueron mapeando el continente, explorando sus costas y tratando de llegar al Polo Sur. Nombres como Ernest Shackleton, Robert Falcon Scott y Roald Amundsen se volvieron famosos en todo el mundo por sus heroicas y trágicas aventuras en ese continente de hielo. Fue Amundsen, el explorador noruego, quien llegó primero al Polo Sur en diciembre de 1911, pocos días antes que su rival el inglés Robert Scott, quien llegó al Polo solo para encontrar que Amundsen se le había adelantado, y luego murió en el camino de regreso junto con todos sus hombres. Esas expediciones heroicas fueron dando a los científicos un entendimiento cada vez mayor de lo que era la Antártida. Y poco a poco fueron comprendiendo algo que cambiaría para siempre la visión del continente. Bajo ese frío extremo, bajo esas tormentas inimaginables, bajo ese cielo que en verano no se oscurece por semanas y en invierno no amanece por meses, había hielo. Pero no solo en la superficie. Había hielo kilómetros y kilómetros hacia abajo. Una capa de hielo tan gruesa, tan profunda, tan enorme, que su peso hace que el suelo debajo se hunda varios metros. La capa de hielo antártico tiene en promedio casi 2 kilómetros de espesor, y en algunos lugares llega a casi 5 kilómetros de profundidad. Cuando los científicos comenzaron a medir, a calcular, a estudiar esa enorme masa de hielo, llegaron a una conclusión que dejó al mundo sin palabras. Toda esa agua congelada representaba una cantidad que la mente humana apenas puede imaginar. Si todo ese hielo se derritiera, el nivel del mar en todo el planeta subiría entre 58 y 70 metros. Ciudades enteras como Ciudad de México, Buenos Aires, Madrid, Nueva York, quedarían bajo el agua. Ese es el poder que esconde la Antártida. Ese es el tesoro que guarda. Ese es el secreto que hoy les estamos contando. Pero ahora vienen las preguntas que todos nos hacemos. ¿Por qué está ahí tanto hielo? ¿Cómo se formó? ¿Siempre estuvo así el continente antártico? Y aquí es donde la historia se pone todavía más fascinante. Porque la respuesta nos lleva mucho, muchísimo más atrás en el tiempo. Mucho más allá de los exploradores del siglo XIX. Mucho más allá de los griegos. Mucho más atrás incluso que el origen de nuestra propia especie. El continente que no siempre fue frío. Hace unos 200 millones de años, los continentes que conocemos hoy no existían como los vemos en el mapa. Todos estaban unidos en un solo supercontinente gigante al que los científicos llaman Pangea. La Antártida, en ese entonces, estaba unida a lo que hoy es América del Sur, África, Australia e India. Y estaba ubicada en una posición mucho más cálida en el planeta. Hay evidencia científica de que la Antártida tuvo, hace millones de años, un clima mucho más templado. Se han encontrado fósiles de plantas, de árboles, incluso de dinosaurios en suelo antártico. Eso significa que hubo una época en que ese lugar tenía bosques, ríos, vida. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo ese lugar verde y templado se convirtió en el desierto helado más frío de la Tierra? La respuesta está en el movimiento de los continentes. Sí, así como lo escuchan. Los continentes se mueven. Lentamente, apenas unos centímetros por año, pero se mueven. Y durante millones de años,
Ese movimiento fue alejando a la Antártida del resto de los continentes, empujándola hacia el sur, hacia el polo, hasta que quedó completamente aislada. Cuando la Antártida quedó rodeada completamente por el océano, algo importantísimo ocurrió. Se formó una corriente marina circular enorme, que los científicos llaman la corriente circumpolar antártica, que aisló al continente de las aguas más cálidas del resto del mundo. Eso hizo que la temperatura bajara cada vez más. La nieve que caía ya no se derretía. Se acumulaba, capa sobre capa, año tras año, siglo tras siglo, millón de años tras millón de años. Y así fue como se formó esa capa de hielo que hoy conocemos. No de golpe, no en un instante, sino en un proceso lentísimo que tardó decenas de millones de años. ¿Qué hay debajo del hielo? Algo que muy poca gente sabe, y que es absolutamente fascinante, es que debajo de toda esa capa de hielo, hay un continente real. Hay montañas, valles, ríos, e incluso lagos. Sí, escucharon bien. Debajo del hielo antártico existen lagos. Lagos de agua líquida, atrapados a kilómetros de profundidad, calentados por el calor interno de la Tierra. El más famoso es el lago Vostok, uno de los lagos más grandes del mundo, que lleva quizás millones de años completamente aislado del exterior. Los científicos creen que en esas aguas oscuras y subterráneas podrían existir formas de vida desconocidas para la ciencia. Microorganismos que han sobrevivido completamente aislados durante millones de años. Pero volvamos al tema principal, porque hay algo más que necesitan entender sobre cómo funciona el hielo antártico y por qué es tan importante para nosotros. El hielo como memoria del planeta. Una de las cosas más increíbles que los científicos han descubierto sobre el hielo antártico es que funciona como una especie de archivo histórico del planeta. Cuando la nieve cae y se comprime hasta convertirse en hielo, atrapa pequeñas burbujas de aire. Esas burbujas contienen el aire que existía en ese momento en la atmósfera de la Tierra. Los científicos pueden perforar el hielo, sacar muestras que tienen decenas o hasta cientos de miles de años, y analizar esas burbujas de aire. Con eso pueden saber cómo era el clima de la Tierra en épocas muy antiguas. ¿Qué temperatura había? ¿Qué gases había en el aire? ¿Cómo era el mundo antes de que existieran los seres humanos? Es como leer un diario del planeta. Un diario que se ha ido escribiendo solo, capa por capa, durante cientos de miles de años. Y lo que ese diario les ha dicho a los científicos es preocupante. Muy preocupante. Pero eso lo veremos más adelante. Ahora bien, ya sabemos que la Antártida existía. Ya sabemos que la gente sabía que tenía hielo. Pero, ¿cuándo fue que el mundo entero comenzó a prestarle atención científica de verdad? ¿Cuándo fue que los gobiernos del mundo decidieron que ese continente necesitaba ser estudiado con seriedad? Hay un momento clave, un punto de quiebre en la historia. Y ese punto llegó a mediados del siglo XX. El Año Geofísico Internacional, 1957. En 1957 y 1958, los países más avanzados del mundo acordaron hacer algo nunca visto antes. Un esfuerzo científico internacional coordinado para estudiar la Tierra. Lo llamaron el Año Geofísico Internacional. Y uno de los lugares más importantes de ese estudio era, precisamente, la Antártida. 12 países instalaron estaciones científicas en el continente. Fue la primera vez que la presencia humana en la Antártida fue organizada, permanente y científica. Desde entonces, el estudio de la Antártida no ha parado. Ese mismo esfuerzo llevó a uno de los tratados internacionales más importantes de la historia moderna, el Tratado Antártico, firmado en 1959 por los 12 países participantes. En ese tratado, los países acordaron que la Antártida sería un continente dedicado a la paz y a la ciencia. Ningún país podría reclamarla como suya. No habría actividad militar. No habría explotación de recursos. Solo investigación científica. Hoy, más de 50 países han firmado ese tratado. La Antártida es, quizás, el mejor ejemplo de cooperación internacional que existe en el mundo. Y gracias a esa cooperación científica, en las décadas siguientes se fueron haciendo descubrimientos cada vez más importantes sobre el continente. Los científicos fueron midiendo con más precisión la cantidad de hielo. Fueron estudiando cómo ese hielo interactúa con el clima. Fueron entendiendo cuán frágil y cuán vital era ese lugar para todo el planeta. El cambio climático entra al escenario. En la segunda mitad del siglo XX,
los científicos comenzaron a reportar algo que al principio muchos no quisieron creer. El hielo estaba cambiando. No de manera dramática, no de golpe, pero los números eran claros. Las temperaturas en algunas partes de la Antártida estaban subiendo. Los glaciares se estaban moviendo más rápido. En algunas zonas, especialmente en la península antártica, el hielo estaba desapareciendo a un ritmo que no tenía precedente en la historia reciente del continente. Y eso cambió todo, porque ya no era solo la historia de un continente lejano y misterioso. Era la historia del agua del mundo, del clima del mundo, del futuro del mundo. Y aquí llegamos a uno de los puntos más importantes del video, porque seguramente algunos de ustedes están pensando, bueno, eso es lo que dicen los científicos. Pero, ¿cómo sabemos que es verdad? Es una pregunta válida, es una pregunta sana, y tiene respuesta. Las instituciones que respaldan estos datos. Los datos sobre el hielo antártico y su contenido de agua dulce no vienen de una sola fuente ni de un solo país. Son el resultado del trabajo de decenas de instituciones científicas de todo el mundo, durante décadas de investigación. La NASA, la Agencia Espacial de los Estados Unidos, ha estado monitoreando el hielo antártico desde el espacio con satélites especializados desde hace varias décadas. Sus datos muestran con claridad los cambios que ha experimentado el continente. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, conocido por sus siglas en inglés como IPCC, es un organismo de las Naciones Unidas formado por miles de científicos de casi todos los países del mundo. Sus reportes, que se actualizan periódicamente, confirman los datos sobre el agua dulce de la Antártida y alertan sobre los riesgos del deshielo. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización Meteorológica Mundial, el Instituto Scripps de Oceanografía en California, el Instituto Alfred Wegener en Alemania, la Base Antártica McMurdo de los Estados Unidos, la Base Antártica Rotera del Reino Unido, y muchas más. Todas estas instituciones, trabajando de manera independiente, llegan a las mismas conclusiones. Los datos son consistentes. Los números coinciden. La ciencia es clara. La Antártida contiene aproximadamente el 70% del agua dulce del planeta. Ese es un hecho científico establecido. ¿Y qué dicen sobre el futuro? Ahora bien, ese hecho por sí solo ya es impresionante. Pero lo que los científicos dicen sobre el futuro de ese hielo es lo que hace que este tema sea urgente. No solo interesante, urgente. Los estudios más recientes muestran que la Antártida está perdiendo hielo. No en todas sus partes de la misma manera, y los científicos todavía estudian con detalle los diferentes procesos que ocurren en distintas zonas del continente. Pero el balance general es claro: se está perdiendo más hielo del que se está ganando. Mediciones satelitales realizadas en las últimas décadas muestran que la pérdida de hielo antártico se ha acelerado comparada con décadas anteriores. Y esta tendencia preocupa profundamente a la comunidad científica internacional. Algunos estudios estiman que si las tendencias actuales continúan sin cambios significativos, el nivel del mar podría subir en las próximas décadas y siglos de una manera que afectaría a cientos de millones de personas en todo el mundo. Y ahora sí llegamos al corazón del asunto. Ahora sí vamos a hablar de lo que esto significa para usted, para su familia, para su comunidad, para su país. Cuando escuchamos hablar de la Antártida, es muy fácil pensar que es algo que no nos afecta, que está muy lejos, que es problema de los pingüinos y los osos polares. Pero esa manera de pensar es un error muy serio. Piensen en esto. ¿Cuántos de ustedes viven cerca del mar? ¿Cuántos tienen familiares en ciudades costeras? En México, ciudades como Cancún, Veracruz, Tampico, Mazatlán, Acapulco, Manzanillo, están todas en costas. Y lo mismo pasa en toda América Latina: Buenos Aires, Lima, Guayaquil, Cartagena, Río de Janeiro, Montevideo, La Habana, Ciudad de Panamá. Si el nivel del mar sube de manera significativa, esas ciudades estarían en riesgo. No mañana, no la próxima semana, pero en el horizonte de las próximas generaciones, el riesgo es real. Pero hay otro impacto que quizás es más inmediato y que muchos no conectan con la Antártida. La Antártida no solo guarda agua. La Antártida regula el clima del planeta. Las corrientes oceánicas que nacen en esas aguas heladas viajan por todos los océanos del mundo. Llevan frío y calor,
nutrientes y sal, y ayudan a mantener el equilibrio climático global. Cuando esas corrientes se alteran porque el hielo se derrite más rápido, los efectos se sienten en todo el mundo. Las lluvias cambian de patrón. Las temporadas de sequía se vuelven más largas en algunos lugares. Las inundaciones se vuelven más intensas en otros. Los huracanes y los ciclones pueden cambiar de comportamiento. En México y Centroamérica, donde millones de personas dependen de las lluvias para el campo y para el agua potable, esos cambios en el patrón climático ya se están notando. Las temporadas de lluvia se han vuelto más impredecibles. Las sequías afectan a más regiones. Los eventos extremos son más frecuentes. Y aunque la ciencia no puede decir que cada sequía o cada inundación es directamente causada por el deshielo antártico, sí puede decir que el cambio climático global, del que la Antártida es una pieza clave, está detrás de muchos de estos cambios. Muy bien, ya saben qué es la Antártida. Ya saben por qué tiene tanto agua. Ya saben que está en una situación preocupante. Ahora viene la pregunta más importante de todas. ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Si nada cambia. Si el mundo sigue exactamente como está, si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan al mismo ritmo, si no hay cambios significativos en la manera en que producimos energía y vivimos nuestras vidas, los científicos proyectan que el deshielo antártico continuará acelerándose. Las consecuencias más graves podrían no llegar en nuestra generación, pero sí en la de nuestros hijos y nietos. El nivel del mar podría subir lo suficiente para afectar gravemente a comunidades costeras en todo el mundo. Los patrones climáticos continuarán cambiando. Las crisis de agua dulce en algunas regiones podrían agudizarse. Si el mundo actúa. El otro escenario, el que muchos científicos y líderes mundiales están promoviendo, es el de la acción colectiva. Y aquí hay buenas noticias, aunque incompletas. El Acuerdo de París, firmado en 2015 por casi todos los países del mundo, establece metas para reducir las emisiones de gases que calientan el planeta. Si esas metas se cumplen, los científicos proyectan que el ritmo del deshielo podría reducirse significativamente. No detenerse completamente, pero sí desacelerarse lo suficiente para dar tiempo a adaptarse. Muchos países están invirtiendo en energías renovables, en tecnologías más limpias, en formas de producir alimentos y transporte que emitan menos gases contaminantes. Eso es positivo, pero los científicos advierten que el ritmo actual de esos cambios todavía no es suficiente. Los descubrimientos que están por venir. Hay un tercer escenario que no es ni el peor ni el mejor, sino simplemente el de la incertidumbre y el descubrimiento. La Antártida todavía guarda muchos secretos. Los científicos siguen explorando, siguen perforando el hielo, estudiando los lagos subterráneos, mapeando el fondo del océano Antártico. Y con cada descubrimiento, la comprensión del continente cambia. Algunos investigadores esperan que en los próximos años los avances tecnológicos permitan estudiar la Antártida con un detalle sin precedentes. Satélites más avanzados, drones submarinos, sensores que pueden medir el grosor del hielo desde el espacio con precisión de centímetros. Ese conocimiento será fundamental para tomar mejores decisiones sobre cómo proteger ese recurso invaluable para toda la humanidad. Llegamos a un punto en el que quizás muchos de ustedes se estén preguntando, pero yo soy una sola persona. ¿Qué puedo hacer yo desde mi casa, desde mi colonia, desde mi pueblo, para que la Antártida no se derrita? Es una pregunta honesta, y merece una respuesta honesta. La verdad es que el cambio climático es un problema global que requiere soluciones globales. Los gobiernos, las grandes empresas, las industrias, son los actores más importantes en esta historia. Y exigirles que actúen es el paso más poderoso que los ciudadanos comunes podemos dar. Pero también hay cosas concretas que cada persona puede hacer en su vida diaria que, sumadas a las de millones de personas, hacen la diferencia. Usar menos el automóvil cuando sea posible. Ahorrar electricidad en casa. No desperdiciar el agua. Consumir menos productos desechables de plástico. Apoyar a políticos y líderes que tomen en serio el tema del cambio climático. Enseñarles a los niños y jóvenes de su familia a cuidar el planeta. Pero quizás lo más importante de todo es no ignorar el tema. No voltear la cara. No decir que es un problema de otros. Porque el agua de la Antártida es el agua de todos. Esa reserva de agua congelada es la herencia que este planeta le guarda a las generaciones que vienen. Y cuidarla
Es nuestra responsabilidad. Hemos llegado al final de este recorrido. Un recorrido que nos llevó desde las costas de la Antártida inexplorada del siglo XIX hasta los laboratorios científicos más avanzados del mundo. Desde los primeros exploradores que se atrevieron a navegar en esas aguas heladas, hasta los satélites que hoy monitorean el hielo desde el espacio. Un recorrido que nos trajo de regreso a casa. Porque el tema de hoy no es solo sobre un continente lejano. Es sobre el agua que bebemos, sobre el clima que nos da de comer, sobre el futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos. La Antártida guarda el 70% del agua dulce del planeta. Eso es un hecho científico, verificado, real. Ese hielo tomó decenas de millones de años en formarse. Es una riqueza que no pertenece a ningún país ni a ningún gobierno. Pertenece a toda la humanidad. Y en este momento histórico, está bajo amenaza. Los científicos del mundo están trabajando. Los acuerdos internacionales existen. La tecnología está avanzando. Pero el tiempo es importante. Y la conciencia de las personas también lo es. Cuando alguien les pregunte por qué les importa la Antártida, un lugar que nunca han visitado y que probablemente nunca visitarán, ya tienen la respuesta. Les importa porque el agua que da vida a sus comunidades, a sus campos, a sus familias, viene de un ciclo global en el que la Antártida juega un papel central. Les importa porque el clima que hace posible la vida en sus regiones está conectado con lo que pasa en ese continente de hielo. Les importa porque el futuro de sus nietos depende, en parte, de lo que pase con ese hielo en las próximas décadas. Manténganse informados, cuiden el agua, cuiden el planeta, y recuerden que en la punta sur del mundo, debajo de kilómetros de hielo, está guardado el recurso más valioso que tiene la humanidad. Esto ha sido un especial informativo. Si este video les pareció importante, compártanlo. Mándenlo a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos, porque la información también es un recurso que vale la pena compartir. Hasta la próxima. Y recuerden, mantenerse informado es mantenerse vivo.